Bien, pues hoy vamos nosotros a compartir una palabra que el Señor ha puesto para la iglesia en esta mañana. Vamos a ir a Marcos 13, versos 32 en adelante. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Verso 34. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. 35. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. Verso 36. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Verso 37. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Y hoy vamos a tener una palabra bajo el título Vigilantes y Preparados. Leemos desde el verso 32 un gran consejo que les da el Señor a sus discípulos, que también se lo extiende al resto de los seguidores que iban a venir detrás de él. Dice, pero aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El verso 32. Y entonces lo que leímos hoy, estén atentos, por favor, el verso 33. En cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Verso 33. Cuando habla del Hijo, estamos hablando del Hijo del Hombre. Estamos hablando del hombre que habitó en la tierra, porque Jesucristo es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres son uno. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Prestar atención y mantenerse atentos. Ese es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo. Para muchos, hablar de la segunda venida del Señor parecería como un tema sin sentido. Pero ¿por qué para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, la segunda venida tiene una trascendencia, tiene un impacto para nosotros que no podemos menospreciar? Un Mesías fue anunciado por los profetas desde más de 1500 años de que viniera físicamente a la tierra. Fue anunciado como un Mesías que iba a restaurar al pueblo de Israel y que iba a hacer una restauración en todas las cosas. De ese Mesías nosotros tenemos descripción detallada en algunos de los profetas, en los Salmos, donde nos dice los detalles de cómo ese Mesías vendría a la tierra
de cómo iba a ser crucificado, de cómo iba a padecer, de cómo iba a vivir todas las situaciones que él vivió, el lugar donde nacería. Y estamos hablando de más de 500 años antes, fue anunciado que él nacería en Belén de Judá. Si buscan Miqueas 5:2, dice el lugar exacto donde él iba a nacer. Pero también fue anunciado del Mesías de la manera en que él iba a vivir. Y que alguien iba a anunciar la llegada de ese Mesías. Y ese anuncio lo hizo Juan, su primo, que fue el que anunció la llegada del Mesías como voz que clama en el desierto, allanen los caminos del Señor. Pero también de él habló Malaquías, de él hablaron todos los profetas, Oseas, y cada uno daba detalles de cómo iba a ser ese Mesías, que vendría como hombre aquí en la tierra, pero a su vez que sería exaltado como Dios y su nombre iba a ser glorificado. Esas dos etapas, Dios no se las reveló por completo al pueblo de Israel, pero se las anunció. Y son dos etapas porque la primera, que era la de venir físicamente a la tierra, padecer, ser sepultado y resucitar al tercer día, ya le cumplió. Pero ahí no terminó la historia. Ahí comenzó un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo fue anunciado por él mismo. ¿Cuándo lo anunció? Cuando él estaba con sus discípulos ya, después de haber compartido con ellos, de haberse aparecido a muchos de ellos, siendo ellos testigos de la resurrección, ellos lo vieron con sus propios ojos, vieron la tumba vacía, vieron el lienzo que había quedado después que Jesús resucitó. Ángeles se le presentaron delante para decirle que él había resucitado y que él no estaba allí en la tumba, porque la tumba estaba vacía ya que él había resucitado. Todo eso ellos lo vieron, fueron testigos oculares y ellos compartieron con Jesús. Ellos compartieron, comieron con él. Él se le apareció de diferentes maneras. A muchos de ellos se le apareció. Especialmente a las mujeres que fueron detrás de él a la tumba a verificar sobre su cadáver y no lo encontraron. Se apareció a muchos. Y déjeme decirle, si todavía usted no cree en eso, no se preocupe que usted no tiene que ser apóstol para creerlo. Porque uno de los apóstoles no creyó y ese fue Tomás. Aunque ellos les decían, el maestro volvió a la vida, él ha resucitado. Tomás dijo, si yo no meto las manos en su costado y palpo sus manos y sus pies, yo no lo creo. Y entonces una semana después de haberse aparecido, no estando allí la primera vez Tomás, se aparece una segunda vez Jesús y le dice a Tomás, Tomás, ven, palpa y ve. Y Tomás fue a probar a ver si era verdad. Y cuando penetró en el costado,
de Jesús y palpó sus manos y sus pies, se postró delante de él, diciéndole: Señor mío y Dios mío. No tuvo nada más que decir: me rindo a ti, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, tú gobiernas mi vida y tú eres el Dios en el que yo creo. Y entonces Jesús le dijo: ven, palpa y ve, y no seas incrédulo, sino creyente. Muchos de nosotros tenemos que palpar y ver a Dios para poder creer en Él. Y entonces Dios nos mete en procesos, nos mete en situaciones difíciles, crea crisis para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Para crear esa necesidad que tiene el hombre de eternidad. Dice Eclesiastés en el capítulo 3 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que sepa el hombre la razón de eso. Eso significa que el hombre por sí mismo quiere vivir. La gente no quiere aceptar la existencia de Dios, pero sí quedarse viviendo por siempre. Si a cualquiera que diga aún que es ateo le pregunte: ¿y tú te gustaría seguir viviendo tu vida? Todo el mundo dice que sí, nadie se quiere morir. Hasta los depresivos se quieren morir, pero cuando llega el momento lo hacen con remordimiento. Nadie quiere morir, pero nos da trabajo creerle a Dios. Nos da trabajo creerle a Dios. Nos cuesta creerle a Dios. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es: los que siguen fielmente a Dios y lo hacen de corazón, ¿dan frutos o son reos de perdición? Usted ve quién vive mejor, ¿el que tiene a Dios en su corazón o el que no lo tiene? Dígame. El que tiene a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué razón nosotros no podemos ver la realidad? Dice la palabra de Dios: porque somos ciegos espirituales y tenemos el entendimiento entenebrecido. Es decir, que aunque las cosas son evidentes, están claras, nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido. Quiere decir que somos tercos para aceptar la verdad. Nos resistimos a creer. Nos resistimos a creer. Igualmente que como se resistió Tomás. Y este es un mensaje hoy de fe para todos nosotros. Un mensaje lleno de esperanza. En nuestros cultos pasados hemos estado hablando primero de mantenernos firmes, fortalecidos en nuestra fe. Y hemos estado hablando de la fe, de en quién nosotros hemos creído. Y hablamos de que lo que nos sostiene es la esperanza. Una esperanza de vida. Pero ¿cómo podemos nosotros conquistar ese anhelo del corazón del hombre de vivir eternamente? Jesús vino a darnos la respuesta. Jesús dijo, Juan 6:47, quien en mí cree, tiene vida eterna. ¿Sabe lo que significa tener? No es lo mismo ser que tener. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, Él dijo, cuando preguntó uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, muéstranos al Padre. Felipe, mira,
quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos su identidad, quién Él era. Y nuestra esperanza está puesta en Él. Pero no en la doctrina que Él predicó, aunque sí tenemos cada uno una doctrina. No en las enseñanzas que Él dio, aunque nosotros seguimos sus enseñanzas. Nosotros creemos en la palabra que Él declaró para nuestras vidas. Él dijo, quien en mí cree, tiene vida eterna. Y muchos se preguntarán, pero ¿y por qué solo basta tener fe? Cuando nosotros pensamos, por favor, atiéndame. Estamos con un mensaje que para mí es algo que toca el corazón en lo más profundo cuando uno lo recibe y tiene la revelación. Hacía días que no teníamos en los cultos tanta interrupción. Cuando el mensaje se dé, tratemos de no interrumpir tanto, porque estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que tener conciencia del tiempo que nosotros estamos viviendo. Jesús nos dejó una palabra. Nosotros creemos en la palabra que Él nos dejó. Creemos en la palabra que Él nos dejó. ¿Y qué nosotros hemos visto? Que su palabra se ha cumplido. Su palabra se ha cumplido. Vamos a ver lo que Él habló conforme al Evangelio de Marcos, antes de estas palabras de ustedes, presten atención, manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. ¿El momento de qué? De la segunda venida. En Marcos 13 vamos a leer, y esto quiero leerlo, así como he leído Mateo 24, ahora quiero leer las señales del fin. Marcos 13:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente por frente del templo. ¿Ustedes saben dónde es que Jesús va a sentar su base cuando Él venga? En el mismo lugar donde Él declaró esa palabra, en el monte de los olivos. Ahí es que Él dijo que Él va a venir, en el mismo monte de los olivos. El mismo día en que las tablas de la ley fueron dadas a Moisés, ese mismo día, pero años, siglos más tarde, el Espíritu fue derramado en Pentecostés. Dios tiene un plan perfecto preparado para la humanidad. Y créalo tú o no lo creas, Jesús viene. Jesús viene. Y ante su venida es que nosotros tenemos que estar vigilantes. El Mesías que vino la primera vez fue un Mesías triunfante. Él venció a la muerte. Él pasó de la muerte a la vida y nos dejó el testimonio. Pero el Mesías que ha de venir por la iglesia ya es un Mesías glorificado. Ya Él viene a ponerle sello a todas las cosas. Él viene a restaurar todas las cosas. Y vamos a leer lo que dice. Dice que en el frente del templo le preguntaban en privado Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Wow, esta gente estaba expectante de que le dijera a Jesús cuándo era que todo lo que Él le estaba diciendo iba a ocurrir. Nosotros hoy la hemos visto y todavía no creemos. Vamos a ver en detalle todas las cosas que Jesús dijo que ocurrirían. Dice, y Jesús comenzó a decirle, miren, que nadie
los engañe. Que nadie los engañe. Voy a seguir con esta versión. Verso 6. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y a muchos los engañarán. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero a cada rato aparece uno diciendo que es el Mesías. Que en Corea, que en la India, que incluso hasta en Puerto Rico. O sea, imagínense, un latino. Apareciendo, diciendo que es el Cristo. Verso 7. No, ni siquiera judío. Porque la palabra de Dios dice que él es judío y Jesucristo era judío y él es el que va a venir. Verso 7. Cuando vengan a hablar de guerras y de rumores de guerra. Yo no sé si usted lee los periódicos, pero hoy, todos los días, hay una guerra y una amenaza. No se angustien porque así es necesario que suceda. Pero aún no será el fin. Verso 8. Se levantará nación contra nación. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Exactamente. Y de una manera acelerada. Y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Yo no sé, pero yo estoy viendo más terremotos y yo no sé si ustedes sudan, pero el calor se ha puesto que no hay quien lo aguante. Y le voy a decir un secreto. La temperatura de la tierra ha aumentado en 2 grados en los últimos 20 años. Y sigue aumentando. Y vemos nosotros señales en el cielo, señales en la tierra. Estamos viendo lo que Jesús dijo, pero de manera acelerada. Y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Verso 9. Pero ustedes tengan cuidado, porque lo entregarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, por causa de mí lo harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Nosotros creemos que eso no se está cumpliendo, pero hay países donde no se puede sacar una Biblia. ¿Ustedes saben por qué? No es porque se la quitan, es porque se lo llevan, lo matan. Verso 10, pero antes tendrá que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Ya la plataforma para la predicación del evangelio ya está abierta. ¿Cómo se llama? La web. ¿Existía web hasta el siglo XX? No. Ya las señales se están cumpliendo todas. Verso 11. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Verso 12. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? De papás que matan a los hijos, de hijos que matan a sus padres, de hermanos, tíos que se matan, y no por decir esposo y esposa que matan. Déjeme decirle, cada vez que un hombre mata a una mujer es un escándalo en el periódico, pero las estadísticas del 2025 dicen que 2 hombres mueren por cada mujer que muere de la mano de mujeres. 2 hombres mueren por cada mujer por violencia de género. En otras palabras, las mujeres matan más que los hombres. ¿Así? ¿Cómo va a ser? Averigüen las estadísticas. Que el pastor se tomó el trabajo de informarse. Y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Verso 12. No, eso hace rato porque
Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes. Pero el que resista hasta el fin, se salvará. Verso 14. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lee que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Verso 15. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. No le va a dar tiempo a moverse. Porque es un abrir y cerrar de ojos. Verso 16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 17. Ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Verso 18. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno. Y aquí no sabemos si será en el invierno, porque eso lo sabe solamente Dios. Pero entendemos que aquí el invierno se refiere al tiempo de frío, donde la gente está escondida, donde no hay manera de cómo salir fuera, porque la nieve o el hielo no se lo permite. Verso 19. Porque esos días serán de gran aflicción, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. 20. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Verso 21. No voy a dar detalles porque solo estos versículos son fundamento para hablar mucho sobre este tema. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, no le crean, son falsos. Verso 22. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible incluso a los elegidos. A los que tenemos la fe, muchos harán milagros y por los milagros dirán, mira, Dios está conmigo, pero son falsos profetas. Verso 23. Pero ustedes tengan cuidado, ya lo he prevenido de todo. Verso 24. En aquellos días después de esa gran aflicción, gran tribulación, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Habrá oscuridad en toda la tierra. Cuando Jesús murió, hubo un instante de oscuridad en toda la tierra. Y dice la Biblia que muertos salieron de sus tumbas y resucitaron. Verso 25. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. 26. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. ¿Quién es el que viene en las nubes? El Hijo del Hombre, es decir, el que vivió como hombre en la tierra, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y ahora viene por su pueblo, el mismo. Y él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los elegidos? Me voy a poner de espalda. Yo no, ninguno de ustedes. Yo creo que soy elegido. Yo creo que la salvación está en mí. Yo creo que la vida eterna está en mí porque he creído en Jesucristo y Él dio esa palabra. Yo creo que no moriré, morirá mi cuerpo, pero lo que hay dentro de mí seguirá viviendo porque ya la vida de Dios está dentro de mí, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en mi corazón después que tuve el encuentro personal con Jesucristo.
Así es que Él va a venir desde los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, a buscar a su pueblo. Él va a venir a recogernos. A todo aquel que haya creído y confesado en Él será levantado. Verso 28. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Lo mismo pasa con muchos frutos, no solo con la higuera, pero Jesús puso el ejemplo de la higuera, verso 30. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. ¿Cuál es la generación que pasará? La generación de los incrédulos, la generación de aquellos que son rebeldes frente a la palabra que ha sido predicada. Verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aun viendo, no creemos. Y aun oyendo, no creemos. Verso 32. Y aquí vamos a lo que le leí al principio, para sacar conclusiones. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Verso 33, pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. 34. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos y delega autoridad en su siervo y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto. El portero es el que vigila. Y aquí quiero explicarle lo que era un vigía o vigilante y cómo estaban repartidas las horas de vigilia del pueblo de Israel, para que entendamos a qué se refiere cuando habla de vigilias. En el concepto del pueblo de Israel había día y había noche. El día cuando el sol se ponía y la noche cuando oscurecía. No es como el día nuestro que está unido día y noche, es una sola cosa. Hasta que las 24 horas no se den, no hay división. Pero cuando aquí habla de día o de noche, está hablando específicamente de ciertos horarios. ¿Cuáles eran esos horarios? El día comenzaba a las 6 de la mañana. Y las 6 de la mañana es lo que en la Biblia se llama al amanecer. Cuando se dice al amanecer no se está diciendo las 6 de la mañana, pero era el equivalente a las 6 de la mañana. Por eso habla de que antes de que cante el gallo, cuando haya cantado el gallo y cuando amanezca, porque los gallos siempre cantan en las madrugadas. Entonces el amanecer, 6 de la mañana. La hora tercia del día es las 9 de la mañana. Significa que 3 horas después que se inició el día, tenemos la hora tercia. Jesús fue llevado a juicio, igual que como son los tribunales todavía en el mundo entero, a las 9 de la mañana. Los tribunales abren a las 9 de la mañana. Entonces, la hora sexta era las 12 del mediodía. En el caso de Jesús, Jesús fue condenado a la hora sexta, quiere decir a las 12 del día, en pleno calor, en el solazo puro. Y entonces dice que él fue a la hora nona, que es 9 horas después, que fue que él murió en la cruz. Inclinó su cabeza y dijo: consumado es, terminó la obra aquí en la tierra. Pero dice también que Jesús fue descendido de la tumba, lo bajaron de la tumba al anochecer, perdón, de la cruz, al anochecer. El anochecer es las 6 de la tarde. Entonces tenemos, durante el día, tenemos 4 vigilias.
que es la primera vigilia de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la tarde. La última vigilia, la que se inicia a las 3 de la tarde, se supone, la vigilia que más poder tiene, porque ya el día ha cogido toda su fuerza y va entonces a declinar. ¿Por qué nosotros guardamos la hora de las 3 de la tarde con cierta reverencia? Porque fue la hora a la que murió Jesús y porque a esa hora de las 3 de la tarde es donde más nosotros entendemos que la oración tiene más poder. Pero de esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de las vigilias. 4 vigilias durante el día. Esas mismas 4 vigilias se repiten durante la noche. ¿Por qué se instaló el sistema de vigilias? Eso es un anuncio profético de que nosotros tenemos que estar siempre expectantes 24 horas del día ante la venida del Señor. Porque fue cuando David quiso que la presencia del Señor, en lugar de estar en el arca del pacto ajena al altar, fuera traída al altar para que los levitas, los que adoraban al Señor, fueran por turnos, por diferentes turnos, conforme a estas vigilias, fueran renovados. Quiere decir que había cambios. ¿Durante cuánto tiempo lo iba a ver? Lo iba a ver en las 24 horas del día. Y ellos se cambiaban conforme a las 12 tribus de Israel. Ellos cambiaban los turnos para que 24/7 se adorara al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos referencia como el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era un sistema que desde el altar se adoraba a Dios 24 horas del día y donde cada tribu asumía horas específicas para adorar al Señor. Entonces, todo eso apunta a lo que nosotros debemos hacer hoy. Cuando hablamos de vigilantes, hablamos de estar atentos, de prestar atención a las señales, de no dejar pasar por alto lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Pero para qué? ¿Para alarmarnos? ¿Para llenarnos de miedo? No, es para estar preparados. Es para estar, yo quiero que me lo digan otra vez, es para estar preparados. Preparados como las vírgenes que estaban expectantes, esperando por la venida del Señor. Pero en una sola prédica no podemos tratar todo esto. Vamos a seguir con el verso 35. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer. Ahora podemos entender lo de la vigilia. Vamos al 36. No sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. 37. Esto que les digo a ustedes se lo digo a todos, manténganse despiertos. 38. No, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a Habacuc 2:1. A ver qué nos dice Habacuc 2:1. Decidí mantenerme. A ti te toca hoy tomar la decisión. Yo no sé en qué situación tú estás, si esto te estaba pasando a ti por alto y el rodillo estaba cerca de ti y tú ni cuenta te daba. Pero estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y dice Habacuc, decidí mantenerme vigilante. Yo decidí mantenerme vigilante. ¿Y tú? ¿Decidiste mantenerte vigilante?
decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Ustedes saben cómo era que los vigilantes estaban. También había turno de vigilante, porque igual que como había en el altar turnos para los levitas, también había turnos para los guardias. Y los guardias se ponían en una fortaleza que se preparaba. No sé si ustedes han ido a la fortaleza Osama, donde desde ahí se está verificando en todo el alrededor, por si desde lejos se percibe que viene la presencia de algún ataque enemigo. Y dice, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. No me puedo dormir. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Para nosotros estar preparados hoy, lo primero que tenemos que tener es los oídos abiertos para escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar las señales de los tiempos y el Espíritu es el que las revela. Nosotros tenemos que saber qué quiere Dios para nuestras vidas y es el Espíritu el que las revela. Tenemos que decidir no dormir, mantener la lámpara encendida hasta saber lo que el Señor me va a decir para mi vida y qué respuesta me dará en cualquier situación en la que yo esté viviendo. Vamos a Proverbios 8, 34, 36. Ya pueden moverse de Santa Cena y la adoración. Dichoso el hombre que me escucha y todo el tiempo se mantiene vigilante a las puertas de mi casa. Wow. O sea que lo que hemos hablado, el que escucha lo que Dios quiere decir en estos tiempos y se mantiene vigilante, es bienaventurado. ¿Y qué es lo que es bienaventurado? Que le va bien, que es feliz, que tiene vida en abundancia, se le llena el vacío que hay en el corazón de todo hombre. Vamos ahora a ver Apocalipsis 19, 7. A ver si ustedes conocen esta cita. Y ya la iglesia tiene que aprendérsela de memoria. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado. ¿Cómo nos preparamos? Primero, conociendo la palabra. Y segundo, siendo sensible a la voz de Dios para estos tiempos. Y esto se traduce en santidad. Esto se traduce en santidad. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos y vamos a darle gloria. Llegó el momento de preparar la boda del Cordero. ¿Por qué la importancia del matrimonio? Primero, porque es la institución de mayor importancia para Dios. Escúchenme bien. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la primera institución creada por Dios. Él no creó la iglesia. Él creó hombre y mujer. Para Dios, en su diseño, Él vio la humanidad como una esposa y Él ser el marido. Así como el esposo tiene a su esposa, así Él vio. ¿Y quién es el que se casa? El novio. ¿Con quién? Con la novia. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es el novio? ¿Y entre quiénes es la boda? La boda es
entre el novio, que es Cristo, y la iglesia, que somos nosotros. ¿Quién es el que tiene que prepararse? Yo quiero que cambiemos el nosotros por yo. ¿Quién es el que tiene que prepararse? Yo. No es nosotros, o como en español, vosotros. No es vosotros, soy yo. Es un nosotros que nos incluye a todos, pero donde yo tengo que asumir mi responsabilidad. Y ya para terminar, antes de la Santa Cena, vamos a Apocalipsis 22, 14 al 17. Recordemos que este es el mes de la Biblia. Y así como ustedes ven que la palabra nos habla, es un buen tiempo para que ustedes desempolven las Biblias que estén guardadas en el librero. Y si la tiene abierta a la entrada de su casa, para que la cambie de página. Y para que los que la leen digital, pues entonces en lugar de entrar a las redes, pues puedan entrar a la Biblia. Déjenme decirle, todos caemos en el error. Yo estoy como en 7 aplicaciones de redes diferentes. Y anteriormente mi aplicación era la de la Biblia para estar leyendo. Ya hay 7, 8 más que me toman el tiempo. Y casi por obligación. Nos han ido llenando de consumo de redes ahora. Antes era consumo de artículos, ahora es consumo de redes. No es que las redes sean malas, pero hay que saberlas administrar. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Lavar las ropas. Póngase de pie y lave sus ropas. Por fuera, comience a lavarla por dentro. Lávese así. Wow. Con la presencia del Espíritu Santo. Y por dentro, con agua pura, con el agua del Espíritu. Verso 15. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y